encantaría saber, vale, ¿de qué formas nos habla este subconsciente? Entiendo que los sueños es una. ¿Qué otras formas? Mira, lo inconsciente tiene varias formas típicas de manifestarse. El símbolo, el contenido estrella son los sueños, porque llegan a nosotros de manera involuntaria. Entonces nos sorprenden, nos pillan por sorpresa. Luego hay otro muy típico que son los cuentos de hadas, o todo lo que sean historias. Digamos que cuentos de hadas modernos pueden ser Disney o Netflix, pero todo lo que sean historias que nos cuentan algo con patrones recurrentes son manifestaciones de lo inconsciente colectivo. Y otra forma en la que nos llega la información del inconsciente es a través de sincronicidades, que son conexiones que no están relacionadas por causa-efecto, sino por sentido. Imagínate que estamos hablando aquí ahora de de un ciervo, y no sería lo normal que entrara un ciervo por la habitación. Pues ahora resulta que de pronto entra un ciervo aquí por la habitación. No hay una causa y efecto. El animal no le ha empujado a alguien hasta aquí, ni nos ha oído llamarle, pero entra en la habitación. Pues eso se llaman sincronicidades. Son muy comunes, más comunes que los sueños. Pero yo he encontrado que la gente tiene mucho miedo a contarlas, porque como vivimos en un paradigma de hipertrofia de lo racional, todo lo que se escapa del control de la razón nos da miedo, no nos gusta, nos parece esotérico o nos parece deleznable o de alguna manera lo invalidamos. Entonces, esa es una tercera, digamos, señal del inconsciente. Otra señal son los símbolos, que es un lenguaje de imágenes, porque el inconsciente habla en imágenes. Él no habla en palabras, sino habla en imágenes cargadas de emoción que se llaman símbolos, que es todo un lenguaje que nos lleva hablando desde siempre y que hemos olvidado, pero que podemos recuperar. Por ejemplo, el fuego que tenemos ahí delante. El fuego no es un símbolo histórico, antiquísimo y colectivo, y por tanto arquetípico, porque digamos que un sinónimo de arquetípico es colectivo, de 1, supervivencia, 2, calor, 3, espíritu, 4, purificación. Entonces, si tú utilizas el símbolo del fuego, imagínate en un programa formativo donde tú estás buscando que la gente se libere de cosas y quede más pura, funciona solo. Porque da la compañía de un hogar, la capacidad purificadora. Entonces tienen mucha fuerza los símbolos. Por eso espacios como este tienen una fuerza enorme por sí mismos. También me surge la intuición, ¿verdad? La intuición es una forma con la que el subconsciente se expresa, ¿puede ser? La intuición es una forma a través de la cual se sacan contenidos del inconsciente. Es más una función psicológica que digamos que una manifestación. Porque Jung definía la intuición como la capacidad de percibir desde lo inconsciente. Por ejemplo, la vista es la capacidad de percibir objetos visuales, digamos. El oído, pues de percibir sonidos, el gusto de percibir sabores. La intuición es como un sexto sentido que percibe contenidos desde el inconsciente, típicamente en forma de imágenes cargadas de emoción que llamamos símbolos. Y a veces también como despertares o como certezas profundas sin tener toda la información, porque ella es más rápida que la razón. Es mucho más rápida que la razón. Entonces no necesita tener todos los datos para llegar hasta ahí. Jung decía que había 4 funciones psicológicas principales. Pensamiento, que es, digamos que es la que aplica la razón. Sentimiento, que es la que aplica el valor. Percepción, que es lo que nos llega por los sentidos, que es la que recibe información del exterior. E intuición, que es la que recibe información del interior. Y se entiende muy fácil con un ejemplo. Yo veo esa copa y entonces nunca la he visto, ¿vale? O he visto otras copas, pero veo esa. Entonces, lo primero es la percepción. La percepción me dice que algo es, algo hay ahí. Después llega el pensamiento y me dice qué es. Después llega el sentimiento y me dice qué valor tiene para mí.
Y finalmente llega la intuición. Lo que pasa es que esto ocurre rapidísimo, pero la intuición me dice, ¿qué posibilidades tiene? Por ejemplo, si yo fui envenenado con una copa parecida, no voy a querer esa copa, pero así, rapidísimo, porque el inconsciente ya tiene esa información. Esto, en nuestra sociedad actual, moderna, no tiene tanto sentido, porque tú sabes que cuando el semáforo se pone rojo, los coches paran y que las calles están más o menos bien distribuidas. Pero cuando vivíamos en la selva era importante saber que ese árbol se parece a un árbol donde he visto serpientes venenosas. Entonces la intuición es muy ley de la selva y nosotros la tenemos desatendida. Como decía Jung, es como el señor que va contigo en el metro todos los días al trabajo, pero no sabes ni cómo se llama. Nunca hablaste con él. Y va contigo siempre, pero no sabes si trabaja en la oficina de al lado, 3 manzanas más para allá, dónde vive, cómo se llama. No le conoces, porque la hemos desatendido al generar control con nuestras sociedades racionales, que están muy bien, pero están incompletas sin la intuición. ¿Cómo la alimentamos? ¿Cómo la volvemos a atender como es debido? Porque es importante. Hay que llevarla, digamos, hay que hipertrofiarla en lenguaje, digamos, de entrenamiento. Entonces yo propongo que empecemos a elegir pequeñas cosas con intuición. Por ejemplo, vas al supermercado y vas a coger manzanas que te gustan. Bueno, o incluso no sabes ni qué fruta elegir y te dejas llevar por la intuición, pero vas a coger manzanas, ¿no? Y entonces te dejas llevar por algo que te hace elegirla. ¿No te ha pasado eso que vas a coger una manzana del supermercado y coges una que te llama? Sí. Pues eso, vas entrenando eso. O dices, tengo 3 libros por leer, ¿cuál elijo? Y dejo que elija la intuición. O ¿qué ropa me voy a poner hoy? Y vas dejando como que ella tome su espacio. Y lo cierto es que se entrena y se desarrolla. Es verdad que hay personas que la tienen muy desarrollada, muy desarrollada. Y estas personas eligen las cosas así y es sorprendente cómo no se equivocan. Mira, hay una historia de esto chulísima que pasaba en el Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich, donde yo estudié, y que lo fundaron en su momento los jungianos cuando Jung vivía. Entonces tenía Jung 2 pacientes, que uno era súper sensorial, o sea, de datos, porque los sensoriales son de datos, le encantan los datos. Y otra que tenía era súper intuitiva. Y entonces se subieron en una barca en el lago, en el lago Zúrich, porque ellos estaban a las afueras de Zúrich en una casa que daba al lago, y entonces había estos pájaros que se meten en el agua a pescar y salen luego por otro lado. Y entonces Jung les hizo un juego que era ¿por dónde va a salir el pájaro? ¿Vale? Y el de los datos nunca acertó y la intuitiva siempre acertó. O sea, la intuición sabe, sobre todo cuando se trata de cosas naturales. Ella es muy sabia porque lee, podríamos decir así, como la energía de las cosas. Esto es lo que te pasa que conoces a alguien y hay algo que no te gusta. O que al revés, que hay alguien que de pronto sientes como una cercanía enorme, hay algo. Es verdad que a veces está colgando de recuerdos que tenemos, olvidados, o de que se parece a personas que conocemos. Claro, ahí hay un tema. Ahí puede haber, por eso hay que aprender a distinguirla y para eso hay que entrenarla. Porque si no hay muchas veces el wishful thinking, que se dice en inglés, ¿no? Que es que yo en base a mis deseos empiezo a organizar todo, pero está sesgado por mi... Claro, ahí está. Es que yo soy muy intuitivo, muy intuitivo, la practico a diario y quiero decir que no la tengo desatendida. Pero yo también en esa práctica, en ese entrenamiento, me he dado cuenta de ciertos sesgos cognitivos, como por ejemplo distinguir entre el ego que te habla o la intuición. Porque claro, al final, cómo estamos gobernados, nuestro ser, yo lo veo así. Vemos la mente, que está intentando decidir lo más racional, luego tenemos el inconsciente, que está ahí, no, perdona, tenemos el ego, que está intentando escoger lo mejor para él y para el exterior, luego tenemos al inconsciente, que ya tiene mucha más experiencia y nos está indicando el camino correcto, pero el ego evidentemente no quiere obedecer, luego tenemos la mente, que lidia el diálogo entre los dos, que recibe una información de uno, del otro, entonces está ahí lidiando y moderando, ¿no? Entonces son cosas a tener en cuenta. Normalmente la intuición te pilla por sorpresa. Hay algo, ¿no? Una sensación aquí. Sí, y es muy corporal. Uno la pilla con el cuerpo. Cuando la cosa es más mental, suele ser más wishful thinking.
y tú lo notas, porque hay una cosa como que viniera de abajo. De abajo, de aquí, yo la siento aquí, la intuición. Y normalmente las personalidades muy creativas, así como tú, tienen mucha intuición, porque el creativo es visionario y la visión solo puede venir de la intuición, que al captar cosas de lo inconsciente las manifiesta en la realidad. Entonces la intuición por eso es la primera, digamos, porque ve las posibilidades y crea una cosa nueva. Es decir, si yo percibo que ese vaso me puede envenenar, creo una cosa nueva para saber si es veneno o no. Entonces los inventos vienen de ahí, los momentos eureka son intuiciones muy fuertes. Por eso los que son buenos científicos no se contentan con la razón, sino que saben que hay un territorio mayor, llámalo inconsciente, o desde otro modelo, llámalo de otra manera, del que procede la información. Esos científicos como Einstein eran muy dados a hacer ese tipo de comentarios, de saber que había algo mayor, de lo que procede muchos de los inventos, como si te cayeran, como Sí, pasa. que te cae, que se canaliza a través de, que te Te llega. cae el concepto o lo que sea, como le pasó a J.K. Rowling cuando Harry Potter, ¿no? Que decía, yo iba en un tren, creo que de Manchester a Londres, y me cayó Harry Potter como sentado en el sillón de enfrente, con las gafas, la cicatriz, todo, me cayó el personaje formado, es que la historia me llegó a mí. Nosotros tendemos a pensar que me cae desde arriba, porque como tenemos los datos almacenados en la nube, creemos que viene de arriba, pero en realidad es como que viniera de abajo, de la experiencia, y se forma el personaje ahí. ¿Cuántos autores han dicho, yo me inventé este libro o este cuadro o este invento porque me llegó? No lo decidí yo, es como que no es el ego. Por eso la mayoría de gente realmente creativa es humilde. Sabe que tiene que conectar con eso y trabajar mucho el silencio, la contemplación para estar ahí, que no se le meta el ego, Qué bueno eso. ¿sabes? Y muchas veces se tiene que despegar digamos, de lo público para no contaminarse con sesgos de manera gratuita.